Esta noche exploraremos al hombre polilla, testigos aterrados, presagios de desastre, experimentos secretos, avistamientos modernos y silencios oficiales que todavía estremecen a investigadores y curiosos. No es solo una criatura alada, sino una sombra recurrente asociada a tragedias, advertencias imposibles y encuentros que cambian para siempre la percepción de la realidad. Acompáñame hasta los puntos más calientes del fenómeno, donde la lógica falla, los relojes se detienen y la sensación de ser observado nunca desaparece del todo. Nuestro viaje comienza en un pequeño pueblo estadounidense, aparentemente tranquilo, donde una serie de encuentros desató uno de los misterios paranormales más inquietantes del siglo XX. Point Pleasant, Virginia Occidental, era una comunidad ordinaria hasta que, en noviembre de 1966, algo imposible comenzó a observarse entre carreteras, bosques y antiguas instalaciones militares abandonadas. Dos jóvenes parejas aseguraron haber visto una criatura humanoide gigantesca, con alas descomunales y ojos rojos brillantes, reflejando luz como faros en la oscuridad absoluta. El ser no caminaba ni corría, sino que parecía deslizarse antinaturalmente, como si la gravedad no ejerciera influencia alguna sobre su cuerpo oscuro y desproporcionado. Aterrados, los testigos acudieron a la policía, describiendo una presencia inteligente, silenciosa y amenazante, capaz de seguir vehículos a velocidades imposibles, sin batir las alas. Lejos de ser un caso aislado, los reportes comenzaron a multiplicarse, involucrando a conductores, familias enteras y agentes del orden incapaces de explicar lo observado. Algunos afirmaban sentir un miedo profundo antes del encuentro, como si la criatura anunciara su llegada directamente dentro de sus mentes. Otros describieron fallos eléctricos, relojes detenidos y radios emitiendo interferencias extrañas justo antes o después de los avistamientos más cercanos. Pronto, el hombre polilla dejó de ser solo una visión nocturna, convirtiéndose en una presencia constante que vigilaba carreteras, puentes y zonas industriales olvidadas. La cercanía de la antigua fábrica militar TNT, utilizada para almacenar explosivos durante la guerra, alimentó teorías sobre mutaciones, experimentos secretos y encubrimientos gubernamentales. Sin embargo, ninguna explicación científica lograba justificar el comportamiento consciente, las persecuciones aéreas ni la aparente capacidad predictiva atribuida a la entidad. Investigadores locales comenzaron a notar una coincidencia inquietante entre los avistamientos y un ambiente general de tensión, accidentes menores y presentimientos colectivos. La pregunta dejó de ser ¿qué era el hombre polilla?, transformándose lentamente en algo mucho más perturbador. ¿Por qué parecía haber llegado a Point Pleasant? Durante las semanas siguientes, Point Pleasant dejó de dormir con tranquilidad, pues cada noche traía nuevos testimonios imposibles de ignorar o minimizar racionalmente. Conductores afirmaban ver una silueta alada posada sobre señales de tráfico, observándolos fijamente antes de elevarse sin esfuerzo hacia el cielo nocturno. La criatura parecía anticipar los movimientos humanos, apareciendo en caminos secundarios, patios traseros y áreas donde nadie esperaba encontrar absolutamente nada. Muchos testigos coincidían en una sensación previa al encuentro, descrita como una presión mental intensa acompañada de un miedo irracional y paralizante. No era un miedo común, sino una certeza primitiva de peligro, como si algo antiguo y ajeno estuviera evaluando silenciosamente a su presa. Los niños comenzaron a tener pesadillas recurrentes, describiendo un hombre oscuro con alas que los observaba desde ventanas imposibles de alcanzar. Las mascotas se negaban a salir por las noches, reaccionando con pánico ante zonas donde previamente se habían reportado avistamientos. La policía, inicialmente escéptica, empezó a recibir tantas llamadas que se vio obligada a patrullar áreas rurales completamente desiertas. Varios agentes declararon posteriormente haber visto luces extrañas en el cielo y sombras que se desplazaban más rápido que cualquier ave conocida. La criatura no atacaba, no emitía sonidos claros y no dejaba huellas físicas verificables, aumentando aún más la sensación de irrealidad colectiva. Periodistas locales intentaron calmar a la población,
pero sus artículos solo avivaron el interés y atrajeron investigadores de fenómenos inexplicables. Entre ellos surgió la teoría de que el hombre polilla no era un animal, sino una entidad consciente con propósito desconocido. Algunos testigos afirmaban haber tenido sueños proféticos después de los encuentros, todos relacionados con colapsos, agua oscura y gritos ahogados. La idea de que la criatura anunciaba desgracias comenzó a tomar forma lentamente, como una sospecha compartida que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Cada nuevo avistamiento reforzaba la noción de vigilancia, como si el pueblo entero estuviera siendo observado desde otra realidad superpuesta. Las noches se volvieron más largas, y el silencio adquirió un peso insoportable para quienes sentían que algo se aproximaba inevitablemente. A finales de 1966 comenzaron a registrarse eventos aún más perturbadores, cuando varios habitantes reportaron llamadas telefónicas imposibles provenientes de voces inhumanas y mecánicas. Las voces no respiraban, no modulaban emociones y parecían aprender el lenguaje humano en tiempo real, repitiendo frases con errores inquietantes y pausas antinaturales. Algunos testigos afirmaron que las llamadas mencionaban nombres completos, direcciones exactas y detalles privados que jamás habían sido compartidos con nadie. Cuando se intentaba rastrear el origen de las llamadas, las líneas colapsaban, los equipos fallaban y los registros desaparecían misteriosamente. Estas comunicaciones no buscaban diálogo, sino transmitir mensajes fragmentados sobre reuniones, advertencias veladas y observaciones desde ángulos imposibles. En paralelo, comenzaron los encuentros con los llamados hombres de negro, individuos extraños que visitaban testigos para exigir silencio absoluto. Su comportamiento era torpe, como si imitaran la humanidad sin comprenderla completamente, cometiendo errores básicos sobre normas sociales y biología humana. Algunos testigos notaron que estos hombres no parpadeaban, no comían adecuadamente y parecían desconocer conceptos simples como el dinero o el cansancio. Las visitas siempre ocurrían poco después de avistamientos del hombre polilla, reforzando la sensación de vigilancia coordinada. Investigadores independientes comenzaron a sospechar que ambos fenómenos estaban conectados, formando parte de una misma inteligencia operando desde las sombras. John Keel, periodista e investigador, documentó numerosos casos donde las llamadas parecían anticipar eventos futuros con precisión perturbadora. En ciertos mensajes se repetía una frase críptica: "No es lo que parece", sin ofrecer jamás una explicación adicional. Las voces evitaban preguntas directas y desviaban cualquier intento de obtener información clara sobre su origen o naturaleza. Algunos testigos describieron una fuerte sensación de náuseas, mareos y desorientación temporal durante o después de estas comunicaciones. La frontera entre lo físico y lo mental comenzó a desdibujarse, dejando abierta la posibilidad de una influencia no localizada en el espacio tradicional. Point Pleasant ya no enfrentaba solo una criatura alada, sino una red de fenómenos que desafiaban completamente la comprensión humana. El 24 de diciembre de 1967, mientras la ciudad celebraba, el ambiente estaba cargado de una tensión invisible que muchos no supieron identificar conscientemente. Esa tarde, el puente Silver Bridge colapsó repentinamente, arrastrando vehículos, familias enteras y vidas inocentes hacia las aguas heladas del río Ohio. 46 personas murieron en cuestión de segundos, dejando una herida imborrable en la memoria colectiva de Point Pleasant. Lo verdaderamente inquietante surgió después, cuando numerosos testigos afirmaron haber visto al hombre polilla merodeando el puente días antes del desastre. Algunos aseguraron haberlo observado posado sobre la estructura metálica, inmóvil, como si contemplara un evento que aún no había ocurrido. Otros relataron encuentros la misma noche del colapso, describiendo una silueta alada alejándose del lugar justo antes del estruendo final. La criatura nunca fue vista nuevamente en Point Pleasant después de la tragedia, alimentando la idea de que su presencia estaba ligada al desastre. Ingenieros explicaron el colapso como una falla estructural, pero esa respuesta nunca calmó a quienes habían vivido los presagios previos.
Para muchos, el hombre polilla no causó la tragedia, sino que actuó como un heraldo silencioso de lo inevitable. Esta interpretación transformó al ser de monstruo desconocido en una entidad asociada a advertencias, catástrofes y límites del conocimiento humano. Investigadores comenzaron a revisar avistamientos similares en otras regiones, descubriendo patrones sorprendentemente coherentes. En varios casos históricos, la aparición de figuras aladas precedía a accidentes masivos, terremotos y eventos de gran impacto humano. La idea de una inteligencia que observa puntos críticos del tiempo empezó a ganar fuerza entre estudiosos de lo paranormal. Ya no se trataba de miedo a una criatura, sino del terror a comprender que el futuro podría no ser tan desconocido. Point Pleasant quedó marcada como el epicentro de algo más grande, una señal temprana de una realidad que apenas comenzábamos a percibir. Tras la tragedia del Silver Bridge, el fenómeno no desapareció, sino que pareció desplazarse silenciosamente hacia otros puntos del planeta. Reportes similares comenzaron a surgir en lugares culturalmente inconexos, donde testigos describían entidades aladas con ojos brillantes y comportamiento antinatural. En Chernóbil, semanas antes del desastre nuclear, trabajadores afirmaron haber visto una figura oscura sobrevolando las instalaciones durante la noche. Varios de ellos reportaron pesadillas recurrentes, ansiedad extrema y una sensación persistente de fatalidad inminente difícil de explicar racionalmente. En Japón, antes del gran terremoto de Kobe, se registraron testimonios de una criatura humanoide alada observada desde edificios y zonas industriales. En México, Chile y Alemania aparecieron relatos con descripciones sorprendentemente coherentes, pese a no existir contacto entre los testigos. El patrón se repetía inquietantemente: apariciones, malestar psicológico colectivo y, posteriormente, un evento trágico de gran magnitud. Los investigadores comenzaron a descartar la coincidencia estadística, pues la recurrencia superaba cualquier margen razonable de azar. Algunos propusieron que el hombre polilla no era una entidad única, sino una manifestación recurrente de un mismo principio desconocido. Otros sugirieron que se trataba de una forma de conciencia extradimensional, incapaz de interactuar directamente, pero visible en momentos críticos. Lo más inquietante era la ausencia de comunicación clara, como si la advertencia fuera deliberadamente incompleta. La criatura nunca intervenía, nunca salvaba, nunca explicaba, limitándose a observar y desaparecer antes del colapso final. Este comportamiento planteó una pregunta profundamente perturbadora sobre el libre albedrío y la inevitabilidad del desastre. Si algo puede ver el futuro y no lo altera, ¿es por incapacidad, indiferencia o por obedecer reglas que desconocemos completamente? Cada nuevo avistamiento reforzaba la idea de que ciertos lugares funcionan como nodos donde el tiempo se vuelve inestable. Las teorías sobre el origen del hombre polilla se multiplicaron, abarcando desde explicaciones biológicas extremas hasta hipótesis que desafiaban por completo la física conocida. Algunos científicos marginales sugirieron mutaciones causadas por radiación, argumentando que ciertas zonas industriales podrían haber alterado organismos desconocidos. Sin embargo, estas teorías no explicaban la inteligencia aparente, la anticipación de eventos ni la ausencia total de restos físicos verificables. Otras propuestas apuntaron a experimentos militares secretos, relacionados con percepción remota, control mental y manipulación del espacio-tiempo. Según esta visión, la criatura sería una consecuencia inesperada de intentos humanos por observar el futuro sin comprender sus riesgos. Investigadores de lo paranormal plantearon la hipótesis extradimensional, sugiriendo que el hombre polilla no pertenece completamente a nuestra realidad. Sería una entidad capaz de manifestarse brevemente cuando las barreras entre dimensiones se debilitan, especialmente antes de eventos catastróficos. Esta teoría explicaría su apariencia borrosa, su desplazamiento antigravitatorio y la sensación de irrealidad reportada por los testigos. Otra línea aún más inquietante propone que el fenómeno está vinculado directamente con la conciencia humana colectiva. El hombre polilla sería una proyección simbólica, emergiendo cuando una comunidad se aproxima inconscientemente a un punto de ruptura.
no sería causa ni mensajero, sino un reflejo amplificado del colapso que ya está inscrito en la estructura del tiempo. Esta idea transforma el miedo externo en una confrontación interna, obligándonos a cuestionar nuestra relación con el futuro. Si la mente humana puede percibir amenazas temporales, quizá también pueda darles forma visible. El fenómeno entonces no vendría de fuera, sino de una profundidad mental que apenas comenzamos a reconocer. Lejos de pertenecer al pasado, los avistamientos del hombre polilla continúan registrándose en la actualidad, adaptándose a un mundo hipervigilado y tecnológico. Testigos recientes describen encuentros breves, casi furtivos, como si la entidad evitara deliberadamente cámaras y multitudes. En ciudades modernas, las apariciones suelen ocurrir cerca de infraestructuras críticas, puentes, centrales eléctricas y zonas de tránsito masivo. Las redes sociales han permitido documentar relatos similares en distintos países con una rapidez nunca antes vista. Aún así, las imágenes siguen siendo ambiguas, borrosas y fácilmente descartables por el escepticismo digital contemporáneo. Algunos testigos reportan fallos electrónicos inmediatos, baterías drenadas y distorsiones visuales imposibles de corregir. Lo más perturbador es la recurrencia de la sensación previa, una intuición profunda de que algo está a punto de cambiar drásticamente. En varios casos, los encuentros modernos precedieron accidentes industriales, incendios masivos o colapsos estructurales significativos. Esto ha llevado a investigadores a considerar que el fenómeno podría estar respondiendo a la complejidad creciente de la civilización humana. Cuanto más frágiles se vuelven nuestros sistemas, más visible parece volverse aquello que los observa desde fuera del tiempo. El hombre polilla no necesita ser frecuente, solo aparecer en los momentos exactos para cumplir su inquietante función. Su silencio persistente sigue siendo el elemento más desconcertante de todos. El hombre polilla no ofrece respuestas claras, ni advertencias comprensibles, ni oportunidades evidentes para cambiar el curso de los acontecimientos. Su presencia plantea una posibilidad profundamente incómoda, que el futuro ya exista y solo pueda ser observado, nunca alterado. Quizá no sea un presagio de desastre, sino una evidencia de que el tiempo no fluye como creemos. Tal vez algunas conciencias, humanas o no, pueden ver las grietas antes de que se abran completamente. El verdadero terror no reside en la criatura alada, sino en la idea de que alguien observa cuando no hay nada que pueda hacerse. Si el hombre polilla vuelve a aparecer, la pregunta no será dónde ni cuándo, sino qué estamos a punto de perder. Porque quizá el misterio no intenta asustarnos, sino confrontarnos con los límites definitivos de nuestro conocimiento. Antes de desaparecer en la oscuridad, recuerda suscribirte a Karen de Noche, donde los misterios despiertan cuando el mundo duerme y las sombras aún tienen historias que contar. Nos vemos en la oscuridad.